En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a esta lectura y reflexión del 13º domingo de tiempo ordinario. Les recuerdo que en estos videos hago lo posible por leer el pasaje entero, así que va a ser más largo que el que se lee en la Santa Misa, donde se saltan unos versículos y sus razones tendrán, pero puesto que tenemos más tiempo aquí, leo siempre que pueda el pasaje entero. La primera lectura, tomada del libro de la sabiduría, desde el capítulo 1, versículo 13, hasta el capítulo 2, versículo 24. Que Dios no hizo la muerte, ni se goza con la pérdida de los vivientes, sino que creó todas las cosas para que existieran. Las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas veneno mortífero, ni el mundo del Hades reina sobre la tierra. Porque la justicia es inmortal, pero los impíos con gestos y palabras llaman a la muerte. Teniéndola por amiga, se consumen por ella. Con ella pactan alianza, pues merecen ser de su bando. Razonando torcidamente se dijeron: breve y triste es nuestra vida, y no hay remedio para el final del hombre, ni se sabe de alguien que se libre del Hades. Nacimos de improviso y pronto pasaremos como si no hubiéramos existido. El aliento de nuestra nariz es como humo, y el pensamiento una chispa en el latido de nuestro corazón. Una vez apagada, el cuerpo se convertirá en ceniza, y el espíritu se disipará como el aire tenue. Con el tiempo nuestro nombre caerá en el olvido, y nadie se acordará de nuestras obras. Nuestra vida pasará como rastro de nube, y como niebla que se levanta ahuyentada por los rayos del sol, agobiada por su calor. Nuestro tiempo es el paso de una sombra, nuestro final sin retorno, porque ha sido sellado y nadie regresa. Venid pues, disfrutemos de los bienes presentes, gocemos de las criaturas con afán de juventud, embriaguémonos de buen vino y de perfumes, que no se nos escape la flor de primavera. Coronémonos de rosas en capullo antes que se marchiten, que ningún prado quede excluido de nuestro desenfreno. Dejemos por doquier las marcas de felicidad, porque esta es nuestra suerte y nuestra herencia. Oprimamos al indigente, que es justo, no tengamos piedad de las viudas, ni respeto a las viejas canas del anciano. Que nuestra fuerza sea la ley de la justicia, pues lo débil ha de ser rechazado por inútil. Preparemos trampas para el justo, pues nos es molesto. Se opone a nuestros actos, nos echa en cara pecados contra la ley, nos denuncia de faltas contra la educación que recibimos, declara que conoce a Dios y se llama a sí mismo Hijo de Dios. Es un reproche a nuestros pensamientos,
Solo el verle nos resulta una carga, pues lleva una vida distinta de los demás y sus sendas son diferentes. Nos considera como escoria y se separa de nuestros caminos como de la impureza. Proclama dichoso el fin de los justos y se ufana de tener a Dios por Padre. Veamos si son veraces sus palabras. Pongamos a prueba cómo es su salida. Si el justo es de verdad hijo de Dios, Él le amparará y le librará de manos de los adversarios. Sometámosle a prueba con ultraje y tortura para cerciorarnos de su rectitud y comprobar su paciencia. Condenémosle a muerte ignominiosa, pues según sus palabras Dios le asistirá. Así discurren, pero están engañados, pues su maldad los ciega. No conocen los misterios de Dios, ni tienen esperanza en el premio de la santidad, ni aprecian el honor de las almas sin mancha. Porque Dios creó al hombre para la incorruptibilidad y lo hizo a imagen de su propia eternidad. Mas por envidia del diablo entró la muerte al mundo y la experimentan los que son de su bando. Bendito sea Dios. Pues varias cosas en esta lectura. Lo primero, comienza la línea más clara. Dios no quiere la muerte. Dios no hizo a la muerte. La primera línea nos dice Dios no hizo la muerte. La segunda nos explica por qué hay muerte. Por envidia del diablo entró la muerte. El mundo creado por Dios lo creó para que existiera, si no, no lo hubiese creado. Creó a los seres vivientes para que vivieran, si no, no los hubiese creado. Creó al ser humano a su imagen y semejanza, para que gozáramos con él eternamente. Dios creó al hombre para la incorruptibilidad y lo hizo a imagen de su propia eternidad. Nosotros, los seres humanos, la corona de la creación, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios para disfrutar de comunión con Él eternamente. Ese es nuestro propósito. Hoy en día, pues en muchos lugares se les dice a la gente, pero encuentra cuál es tu propósito en la vida. Pues es sencillo. Dios nos creó para sí. ¿Y cuál es mi propósito? Pasar la eternidad con Él. Es todo. ¿Qué debo hacer? Usar de las cosas creadas tanto cuanto me ayuden a alcanzar ese propósito. Y no usar de las cosas creadas en tanto que me alejan de ese propósito. San Ignacio de Loyola, en su Principio y Fundamento, pues así lo viene enseñando desde hace más de 500 años. Y la Iglesia lo viene proclamando desde siempre. Y aquí el libro de la sabiduría del Antiguo Testamento, pues también. Porque la verdad no cambia, hermanos, la verdad no cambia. Uno puede profundizar más en la verdad, sí. Conocerla más claramente, ver ciertos ángulos de la misma cosa, pero no cambia. En el instante que nos quieran vender, rata por liebre, enseñándonos una verdad que contradice la verdad revelada, pues no es verdad, porque en la verdad no hay contradicción. Lo primero es eso. Sí hay pecado, sí hay sufrimiento, sí hay dolor, pero no porque Dios así lo haya querido, es porque es fruto del pecado.
Dicen los soberbios ateos, pero si fuese Dios, ¿por qué permite tanto mal? En primer lugar, que el mal está ahí por el pecado, no por Dios. En segundo lugar, ¿pero y quién somos nosotros para decirle a Dios cómo ser Dios? La soberbia. Dios permite el mal, pues tiene un propósito. Tú y yo no somos Dios. ¿Cómo vamos a cuestionar lo que Él permite o no? Nuestro trabajo, nuestra misión es conocerle, aceptarle y amarle. Es todo. Claro que eso tiene muchísimas consecuencias. Llegar a la santidad. Eso ha sido lo que han hecho los santos. Ellos han conocido y amado a Dios hasta tal grado que han vivido una vida en comunión con Él, practicando las virtudes en grado heroico, y hoy en día disfrutan de Él. Y nos esperan e interceden por nosotros. Aquí, en esta lectura, vemos que el hombre necio se da cuenta de la realidad del sufrimiento, se da cuenta de la realidad de la muerte, se da cuenta de lo pasajero de este mundo. Cierto razonamiento está utilizando este hombre soberbio y necio. Se da cuenta de ello, pero la conclusión que llega, pues es estúpida. Puesto que esto se acaba pronto, pues vamos a disfrutar todo lo que podamos. Puesto que voy a morir y se van a olvidar de mí, pues ahora es que tengo que gozar y disfrutar y hacer lo que me da la gana. Una soberbia absurda. Una soberbia ciega. Porque el pecado nos ciega. Es la gracia de Dios la que nos da la luz para ver que sí, este mundo pasa, sí moriremos y pues no se acordarán de nosotros después de un tiempo, sí, todo eso es cierto, pero lo que el necio, orgulloso y soberbio no ve es que después de esta vida es que viene el premio, y el premio será una felicidad perfecta junto a Dios o una infelicidad eterna sin Dios. Es interesante cómo dos seres humanos pueden ver la misma realidad, pueden percibir hasta cierto grado objetivamente las cosas como son. Vamos a morir, vamos a hacernos viejos, vamos a pasar, este mundo pasa. Todo eso, tanto el necio como el santo se dan cuenta de ello. Pero ¿qué hacemos con esa información? Ahí está la diferencia. El necio soberbio no ve más allá y prefiere tener su disfrute aquí y ahora porque no cree que hay un más allá, no cree en Dios. Lo hace pasar por mentiroso, aquel que es la verdad infinita y que no puede mentir. Cuando el necio se comporta de esa manera, pues aumenta su soberbia y su castigo va a ser más grande. Lo que es triste, que oír a personas católicas o que dicen que son católicas y decir cosas como lo que aquí se hace, aquí se paga. ¿Pero qué es eso? Dios es justo y Dios corrige, sí, pero el premio y el pago no es aquí. Tendremos un juicio, en nuestra muerte tendremos nuestro juicio particular. Es ahí donde se decide dónde vamos a pasar la eternidad. Y es ahí donde debemos concentrar nuestros esfuerzos. Y como no sabemos cuándo nos va a llegar la muerte, pues procurar estar siempre en la gracia de Dios. Eso es lo que hace el hombre sensato. Aquel que se da cuenta de la realidad completa. El verdadero realista es aquel que se da cuenta
de la revelación de Dios. Y que estoy aquí para vivir como Dios quiere y no como yo quiera. Para darle gusto a Dios y no a mis pasiones, a mi naturaleza caída. El trozo del Salmo está tomado del Salmo 29. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste. Te alabaré, Señor, eternamente. Alaben al Señor quienes lo aman. Den gracias a su nombre, porque su ira dura un solo instante y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde, por la mañana el júbilo. Te alabaré, Señor, eternamente. Escúchame, Señor, y compadécete. Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría, te alabaré por eso eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Dos cositas aquí en el Salmo. Lo primero, nuestra vocación, nuestro propósito, ¿para qué fuimos creados? Para alabar a Dios. El alabar a Dios nos hace felices porque fuimos creados para ello. ¿Qué hacen los santos, los ángeles? Cantando las grandezas del Señor día y noche, alabándole, diciéndole santo, santo, santo es el Señor, dándose cuenta de lo maravilloso, increíble, digno de alabanza que es el Santo, el Todopoderoso, y alabándole. Y eso los hace felices porque para eso fueron creados y para eso tú y yo fuimos creados. Por eso desde ahora somos más felices mientras más alabamos a Dios. Porque es un anticipo de lo que vamos a estar haciendo en la eternidad. Si nos salvamos, estar alabándole, eso nos hace felices porque para eso fuimos creados. Para amarle, alabarle, estar en comunión con Él. Aquí también habla, pues, cómo esta persona, el salmista, pues dice, estuve a punto de morir y no dejaste que muriera. Y eso, pues, en el Antiguo Testamento es cierto, eso es cierto, el rey David estuvo a punto de morir varias veces. Primero lo quería matar Saúl, luego lo quería matar su hijo Absalón. Y bueno, y un sinnúmero de personas también querían matarlo, pero el Señor le libró de eso y tuvo una muerte tranquila y en paz en su palacio. Y como es profeta, pues profetizó con esta realidad la situación del Hijo de David, de Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor, que es todopoderoso, fue más allá. Hay traducciones que dicen, y en otros pasajes, no me abandonaste a la muerte, que es diferente de no dejaste que muriera. Porque el Señor sí pasó por la muerte, pero no fue abandonado en la muerte. El Señor duró en el sepulcro, decimos 3 días, porque el Señor fue sepultado viernes en la tarde, estuvo ahí todo el sábado, el Shabbat, manteniendo el sábado, descansando, porque Él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Y el primer día de la semana, antes de que saliera el sol, porque los días bíblicamente se cuentan cuando se pone el sol, ya se acaba ese día. Y la noche es el principio del día siguiente. Por ejemplo, hoy domingo, cuando se ponga el sol, ya no es domingo, es lunes. Y toda la noche del lunes va creciendo de oscuro, 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 menos oscuro, un poquito claro, 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 hasta que sale el sol. Y luego al mediodía, y luego el sol va bajando, y cuando se pone el lunes en la tarde, ya no es lunes, es martes. De manera que aunque el Señor estuvo 3 días,
si contamos las horas, estuvo 24, porque estuvo todo el Shabbat, estuvo todo el sábado descansando, o su cuerpo sin trabajar. Estuvo varias horas del viernes, porque murió a las 3, pon tú, qué sé yo, de 3 a 7 de la tarde, son 4 horas, y el domingo, antes de que saliera el sol, ya resucitó. O sea que el Señor estuvo menos de 48 horas en el sepulcro. Sí, 3 días, porque tocó viernes, sábado y domingo, pero menos de 48 horas. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque el Señor resucitó antes de que su cuerpo comenzara a descomponerse. El cuerpo de Jesús no se descompuso, porque ese proceso toma más de 48 horas. Y antes de que se cumpliesen esas 48 horas, el Señor manejó de tal manera que estuvo 3 días, pero menos de 48 horas en el sepulcro. Por eso cuando dice, no me abandonaste a la corrupción de la muerte, no me abandonaste a la muerte, pues es así. El Señor no, su cuerpo no se descompuso. Estuvo muerto, sí, realmente muerto, porque la resurrección es real. Y un cuerpo vivo no puede resucitar. Así que el Señor sí murió y el Señor sí resucitó, pero el cuerpo del Señor no se corrompió. Más aún, la segunda persona de la Santísima Trinidad, unida a la naturaleza humana, la unión hipostática. Si estas palabras son nuevas para ustedes, les recomiendo que vean la serie Catequesis para Adultos que tengo en el canal también, donde se cubre esto con más detalle. Pero en resumen, la unión hipostática quiere decir que la persona del Hijo de Dios, el Hijo, en él se unen dos naturalezas, la naturaleza divina, con lo cual es completamente Dios, verdadero Dios, y la naturaleza humana, con lo cual es verdaderamente hombre. Dos naturalezas, pero una persona, la persona divina, el Hijo de Dios. Y esa persona divina con su naturaleza humana tiene un nombre humano, Jesús. Y tiene un título humano, el Mesías, Cristo, Jesucristo, Dios hecho hombre. Pues cuando la persona del Verbo de Dios, unida a la naturaleza humana, cuando Jesús muere, cuando su alma humana se separa de su cuerpo humano, la persona del Verbo sigue en el alma de Jesucristo, que descendió a los infiernos, como decimos en el credo, descendió al Hades, descendió al seno de Abraham, a anunciar la buena noticia, el evangelio de que el cielo por fin está abierto. Pero el Verbo de Dios también siguió unido al cuerpo de Cristo. Un cuerpo muerto, sí, sin el alma, pues claro, estuvo muerto, pero el Verbo estuvo todavía unido a ese cuerpo inerte, porque la encarnación es... ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? La encarnación fue one way ticket. ¿Cómo se dice eso? La encarnación fue irreversible. Una vez que el Verbo de Dios se hizo carne por voluntad de Dios, ya no hay paso atrás. Ya no hay desencarnación. Eso no existe. Cuando el Verbo de Dios se hizo carne para toda la eternidad. De manera que el Hijo de Dios, cuando en la naturaleza de Cristo, la naturaleza humana, muere y se separa el alma del cuerpo, el Verbo sigue unido a esa alma y sigue unido a ese cuerpo. Y ese cuerpo no se corrompió.
Luego, en menos de 48 horas, esa alma volvió a unirse al cuerpo y resucitó, ya glorificado. Ya resucitó para no morir jamás. Y esto es una profecía de que tú, Señor, me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste. Así le pasó a David. Pero al Señor, al hijo de David, él sí murió, pero también el Señor, el Señor mismo, la resurrección es acción del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque dice la palabra que el Señor resucitó a Jesucristo, el Padre, sí. También dice la palabra que Jesús dice, yo tengo poder para dar mi vida y para recuperarla. Es obra de Dios completo, de la Santísima Trinidad, la resurrección. Bendito sea Dios, porque a eso tú y yo estamos llamados. Ya sea que muramos antes de que venga nuestro Señor en su parusía, o ya sea que estemos vivos cuando Él regrese en su parusía, sea cual sea. Si estamos en su gracia, vamos a vivir eternamente con Él. Porque ese es nuestro propósito, para eso fuimos creados. Y si estamos en su gracia, así disfrutaremos, así viviremos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, del 7 al 15. Aquí también yo creo que es un poco más larga que la que escuchan en la Santa Misa. Y así como tenéis abundancia de todo, de fe, de palabra, de ciencia, de todo desvelo y de la caridad que os hemos comunicado, sed también abundantes en esta gracia. No lo digo como una orden, sino que mediante el desvelo por otros, quiero probar también la autenticidad de vuestra caridad. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre por vosotros, para que vosotros seáis ricos por su pobreza. Y en esto os doy un consejo, porque es lo que os conviene. Puesto que desde el año pasado habéis sido los primeros, no solo en realizar esto, sino también en desearlo. Así que ahora llevadlo también a cabo de modo que la misma buena disposición que tuvisteis para desearlo, la tengáis también para ponerlo en práctica, con arreglo a vuestras posibilidades. Porque al que tiene buena disposición se le acepta lo que tiene, sin importar lo que no tiene. Pues no se trata de que para otros haya desahogo y para vosotros apuros, sino de que, según las normas de la igualdad, vuestra abundancia remedie ahora su necesidad, para que la abundancia de ellos pueda remediar vuestra necesidad, a fin de que haya equidad. Según está escrito, el que mucho recogió no tuvo de más, y el que recogió poco no tuvo de menos. Pues esta lectura, bendito sea Dios, va en línea con la primera y el Salmo. Porque en la primera se nos dice de las calamidades, sufrimientos, dolores, muerte que sí existen y que aparentemente nuestros esfuerzos son vanos. En el Salmo se nos recuerda que hay que alabar a Dios a pesar de todo. Y aquí el apóstol nos invita a que tenemos que practicar la caridad. Y que este mundo, con todas sus calamidades, sufrimientos, muertes, enfermedades, nos presenta una gran oportunidad para practicar esa caridad. ¿Que este mundo pasa? Sí, pero si mi hermano tiene hambre hoy y yo tengo los medios, pues he de ayudarle. ¿Que este mundo es pasajero? Sí, pero si mi hermano no tiene techo, pues, y yo tengo los medios, pues yo le ayudo. Ayudar al prójimo, no importa quién, y más a los hermanos en la fe. Y así, esta vida, como
Como decía Santa Teresa, la vida es una noche pasada en una mala posada. Pues esta noche pasada en una mala posada se la alivianamos a nuestros hermanos, practicando nuestra caridad con ellos, ayudando a quien podamos de acuerdo a nuestros medios. Porque el amor a Dios sobre todas las cosas está unido al amor al prójimo como a mí mismo. Y es así como debemos pasar por este valle de lágrimas. Es así como debemos pasar esta noche en esta mala posada. El Evangelio según San Marcos. Capítulo 5, versículos del 21 al 43. Y tras cruzar de nuevo Jesús en la barca hasta la orilla opuesta, se congregó una gran muchedumbre a su alrededor mientras él estaba junto al mar. Viene uno de los jefes de la sinagoga que se llamaba Jairo. Al verlo, se postra a sus pies y le suplica con insistencia diciendo: «Mi hija está en las últimas, ven, pon las manos sobre ella para que se salve y viva». Se fue con él y le seguía la muchedumbre que lo apretujaba. Y una mujer que tenía un flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho a manos de muchos médicos y se había gastado todos sus bienes sin aprovecharle de nada, sino que iba de mal en peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la muchedumbre y le tocó el manto, porque decía: «Con que toque sus ropas me curaré». Y de repente se secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que estaba curada de la enfermedad. Y al momento Jesús conoció en sí mismo la fuerza salida de él. Y vuelto hacia la muchedumbre decía: «¿Quién me ha tocado la ropa?». Y le decían sus discípulos: «¿Ves que la muchedumbre te apretuja y dices: ¿quién me ha tocado?». Y miraba a su alrededor para ver a la que había hecho esto. La mujer, asustada y temblando, sabiendo lo que le había ocurrido, se acercó, se postró ante él y le dijo toda la verdad. Él entonces le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu dolencia». Todavía estaba él hablando cuando llegan desde la casa del jefe de la sinagoga diciendo: «Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas ya al maestro?». Jesús, al oír lo que hablaban, le dice al jefe de la sinagoga: «No temas, tan solo ten fe». Y no permitió que nadie le siguiera excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a la casa del jefe de la sinagoga y ve el alboroto y a los que lloraban y a las plañideras. Y al entrar les dice: «¿Por qué alborotáis y estáis llorando? La niña no ha muerto, sino que duerme». Y se burlaban de él. Pero él, haciendo salir a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y los que le acompañaban, y entra donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dice: «Talita cum», que significa: «Niña, a ti te digo, levántate». Y enseguida la niña se levantó y se puso a andar, pues tenía 12 años. Y quedaron llenos de asombro. Les insistió mucho en que nadie lo supiera y dijo que le dieran a ella de comer. Bendito sea Dios. Pues sí, para la vida fuimos creados. ¿En qué tenemos la vida? En el cuerpo de Cristo. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre no morirá, tendrá vida eterna. Ese mismo cuerpo fue el que sanó a la hemorroísa. Ese mismo cuerpo fue el que, tomando de la mano a la niña, la resucitó.
Ese mismo cuerpo que al ser sacrificado nos dio la salvación y tiene poder y lo tenemos presente en la Eucaristía, en cada sagrario, pues es ahí donde debemos acudir a diario. Una diferencia entre sacramento y sacramental. Los sacramentos son signos visibles de realidades espirituales que producen gracia por sí mismos. El sacramento produce gracia por sí mismo independientemente de la fe de quien lo reciba. Por ejemplo, un sacerdote que tenga dudas de la transustanciación, si es sacerdote y celebra la Eucaristía con todos los de la ley, la transubstanciación ocurre. Eso no cambia porque el sacramento actúa por sí mismo. No depende de la fe del individuo. Ahora, en los sacramentales, el beneficio lo recibimos de acuerdo a nuestra fe. Si uso agua bendita sin fe, pues no me sirve tanto como si la uso con fe, porque es un sacramental. La gracia depende de la fe que tenga. Mas el cuerpo de nuestro Señor, origen y culmen de la vida cristiana, es sacramento y tiene un aspecto sacramental. Porque con el sacramento, después de la consagración, está el cuerpo de Cristo completamente, su cuerpo, su alma, su sangre y su divinidad. Eso no se quita porque eso es por el sacramento, así es. ¿Cuánto me beneficio de ese sacramento? Pues ese es el aspecto sacramental, porque ahí depende de la fe. Mi fe no hace presente al Señor en la Eucaristía, Él está ahí porque sí, porque el sacerdote lo consagró. Porque un sacramento no depende de la fe. ¿Cuánto me beneficio de ello? Eso sí. Porque aquí teníamos a la muchedumbre apretujando al Señor, tocando el cuerpo divino de nuestro Señor. ¿Y quién se benefició? La que lo tocó con fe. Nuestra fe no hace presente a Jesús en la Eucaristía, pero si voy a visitarlo con fe, me beneficio. Pues bendito sea Dios. Que tengan un feliz domingo, una feliz semana. No dejen de visitarlo a diario en el Santísimo. No dejen de recibirlo a diario en la Sagrada Comunión. Y así estaremos preparados para pasar este valle de lágrimas, esta noche en esta mala posada, hasta que venga el Rey a buscarnos, hasta que nos llame individualmente en nuestra muerte, o que venga a juzgar el mundo y nosotros le recibamos con alegría. Mientras tanto, nuestro trato diario con Él. Que el Señor nos dé la gracia de tener un amor apasionado a Él, un deseo ardiente de unión con Cristo. No hay nada más. Ese es el propósito de nuestra vida, nuestra unión con Cristo. Por Él fueron creadas todas las cosas y para Él. Tú y yo fuimos creados para Él, para estar con Él. Marránata, 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 en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.